Ahora bien, respecto, ya vimos que existen algunas actividades que ni siquiera nosotros como mexicanos podemos emplear. Ahora vamos a ver lo que dice nuestro artículo 60 de la Ley de Inversión Extranjera, en que solamente los mexicanos somos los únicos que podemos invertir o realizar, pero sin aportaciones extranjeras. Es decir, tienen que ser el capital tiene que ser listo y llano para que se pueda invertir en este tipo de actividades. Entre ellas están el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. Ellos sí pueden utilizarlos y pues sí tenemos FedEx, OPS o DHL. Pero lo que se trata, por ejemplo, Ómnibus de México, Flecha Amarilla, Flecha Roja, Coahuilense y todos los que conozcan, la DO, todos esos que conozcan, tienen que tener inversión única y exclusiva mexicana. Y no puede existir inversión de extranjeros. Otro de ellos es el comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo. Este todavía no lo han reformado en nuestra queridísima ley, porque como ustedes pueden ver, pues ya tenemos varias empresas, sobre todo aquí en Aguascalientes, como Chevron, Mobil, Shell, en donde pues obviamente son empresas extranjeras. Esta todavía no lo han reformado, casualmente, fíjense. Dentro de nuestro artículo también se habla sobre servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distinta de televisión por cable, que es la que conocemos como transmisión abierta. Todo lo que es el Televisa, TV Azteca, Canal 26, Ingeniero TV, UNAM. Bueno, todas esas tienen que tener una inversión exclusiva de mexicanos, ninguna de extranjeros, salvo cuando se trate de distribución por cable. Y ahí sí tenemos a otras distribuidoras. Muy bien. Continuando, en la fracción en la cuarta queda derogada, esta sí la actualizaron. La quinta, instituciones de banca de desarrollo en los términos de la ley de la materia. Es decir, todos los que sean banca, por ejemplo, Banejército, pues obviamente no puede ser de inversión extranjera. Hay otras, pero la verdad no me acuerdo de ellas, porque son muy peculiares, y tienen que ser precisamente de desarrollo. Las de bancas de comercio en general, que no sean de desarrollo, ellas sí pueden tener inversión extranjera. Y de hecho, pues si se fijan, pues la mayoría ya tiene nombres como Bancomer, Santander, HSBC, bueno, entre otras. Citibanamex, bueno, en fin. La fracción sexta habla sobre la prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen disposiciones legales aplicables. Aunque no lo crean, existen trabajos que son exclusivos de mexicanos, por lo mismo que les acabo de decir. O bien que estas empresas tienen que realizarlas solamente mexicanos, por temor a que se apropien o realicen algo tenebroso por parte de los extranjeros aquí en México. Entonces, aquellas sociedades que tengan este tipo de servicios profesionales, pues solamente podrán realizarlo si son puros mexicanos o con capital mexicano. Ya me acordé. Banobras. Ya se me olvidaron. Bansefi y Nacional Financiera pueden ser. Sí. Es Bansefi y la Nacional Financiera. No me acuerdo si todavía existe la Nacional Financiera. Bueno, esas son bancas de desarrollo, pero Banobras es la principal. Ahora bien, en ese tipo de sociedades ya se les permite, fíjense, ahora sí ya están como que, bueno, aquí sí te doy chance, pero por porcentaje. Y son muy pocas las actividades en donde sí se les permite invertir. También de nuestra ley de inversión extranjera, en el artículo 7
señala cuáles son las que pueden, cuál es el porcentaje que pueden realizar los socios para poder invertir en ellas. El primero es hasta un 10% solo las sociedades cooperativas de producción, en las que pues prácticamente nadie quiere invertir. Suena muy feo, pero es la realidad. Muy pocas sociedades cooperativas se están, hay muy pocas sociedades cooperativas y para colmo de nuestros males, pues nomás les dan un 10%. Y lo hacen así porque precisamente como son de producción, como agricultura o ganadería, como que, repito, la sensación nacionalista se ve envuelta en esto. Y por eso les dan el 10%. Ahora bien, hasta un 25% en transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado. Vuelvo a insistir, son cuestiones estratégicas de pertenencia nacional. Y ya las que a continuación señalan, pues son hasta el 49% de la inversión. Y es así porque de lo contrario pues ya no sería nacional. ¿Estamos de acuerdo? Si rebasa el 50% o el propio 50%, ya no tiene razón de ser de que se le llame sociedad mercantil nacional. Y si se fijan, ¿no? Hay un montón de artículos derogados. Están las instituciones de seguros, como AXA, como GNP, instituciones de finanzas, casas de cambio, almacenes generales de depósito, y siguen otros derogados. Las que corresponden a la ley de mercado de valores y administradoras de fondo para el retiro. O sea, los fondos de retiro, también ahí están nuestros inversionistas extranjeros. Ahora bien, en lo que se refiere a las sociedades mercantiles extranjeras, vamos a ver generalidades y que son sociedades que se encuentran establecidas en Estados Unidos. La primera de ellas es la sole proprietor, y como pueden deducir, es un empresario individual y se puede equiparar como las sociedades de responsabilidad limitada cuando son unitarias. Aquí en México son muy poco conocidas ese tipo de empresas, porque para empezar, como tal, como socios, nomás hay uno. Entonces no tiene prácticamente alguna razón de ser. En Estados Unidos sí lo existe, porque ahí se puede diferenciar lo que es el capital con el que se está trabajando como comerciante de lo que le corresponde como persona. Acuérdense que aquí en México el socio responde solidaria, subsidiaria y limitadamente con su patrimonio. Y allá en Estados Unidos tienen esa característica que pueden diferenciar entre lo que es el capital para una sociedad en particular y en la persona. Aunque la razón de ser pues prácticamente es nula, porque si lo que quieres es obtener a otras personas que tengan la misma afinidad para lograr algo más grande, si es individual pues no tendría mucho caso. También existen otras sociedades que son de partnerships, en las que existe lo que es el General Partnership, que es aquella sociedad en la que todos los partners o socios son conjuntamente responsables de las deudas sociales. Y la Limited Liability Partnership, o la LLP, en la que los partners solo responden de la forma ilimitada de estas deudas, salvo que existan malas prácticas profesionales o negligentes. Estas son las sociedades limitadas para nuestro país. Sociedades de responsabilidad limitada, mejor dicho. Asimismo, se encuentra la Limited Liability Company, o la LLC, que se asemeja a las de Reino Unido en lo que las obligaciones fiscales se refiere, y también en lo que se refiere a las sociedades de responsabilidad limitada, como las que tenemos aquí en México, en cuanto a la protección de sus socios por las deudas contraídas por la propia sociedad. A pesar de tener responsabilidad limitada, no se considera una sociedad de capital, pues no paga directamente impuestos, sino que sus obligaciones fiscales se transfieren a sus socios. Por eso se denomina company
en lugar de corporation. ¿Y qué quiere decir eso? Que este tipo de sociedades, cuando existe alguna responsabilidad de pago o una obligación por parte de esta sociedad, de las LLC, el capital no está generado en las sociedades, sino en el patrimonio de sus socios, o en este caso de sus miembros. Entonces, cuando se realiza en este tipo de sociedades el pago de impuestos, aquí en México quien paga es la propia sociedad. En cambio, acá en este tipo de sociedades, quien los va a pagar son los socios directamente, no la sociedad. Por último, nos encontramos con las sociedades corporation. Estas suele ser, o se le pone un nombre, y suele acompañarse con la terminación corp o inc. En general, se puede decir que son sociedades constituidas por acciones de responsabilidad limitada y pueden o no cotizar en la bolsa. Este es posiblemente el único término o denominación comúnmente aceptada por todos los estados. Es universal. Y de hecho, nosotros tenemos conocimiento de ellos, o ese nombre por así decirlo, nos suena, no importa en dónde estemos. Al momento de que encontramos con Inc. o Corporation, luego lo podemos vincular con una sociedad mercantil. Ahora bien, vamos a entrar a lo que son los actos de comercio en materia mercantil. ¿Por qué? Vamos a definir lo que son actos y posteriormente vamos a ver los tipos de contrato que van a implementar o van a utilizar cuando estén en una empresa. Bueno, el primer tema, por así decirlo, o la primera definición que quiero que ustedes sepan y que lo estén utilizando siempre, no como, bueno, como comerciantes, como personas, debemos de conocer cuáles son nuestros alcances a la hora de involucrarnos en un hecho o en un acto. ¿Qué quiero decir? Que nosotros como mayores de edad, como ciudadanos mexicanos, porque todos, según yo, todos tenemos ahorita nuestra credencial para votar con fotografía, todos somos responsables de lo que realicemos de aquí en adelante, tanto derechos como obligaciones para nosotros y para las demás personas. Y por ello tenemos que saber qué es un acto jurídico, que es como el verbo to be en materia de inglés. Así pues, el acto jurídico, y como nos dice García Maínez, será el acto humano, voluntario y consciente que tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas como ser, entre otras, crear, modificar y extinguir derechos. Y esto en términos coloquiales lo podemos establecer de la siguiente forma. Como personas, como seres humanos, nosotros hacemos varias cosas. Podemos caminar, podemos hablar, podemos dormir, cantar, reír, correr. Tenemos infinidad de cosas que podemos hacer. A partir de ahí, de esa base, podemos clasificar nuestras acciones. Si ustedes duermen, en principio de cuentas, no tiene nada de malo. Es algo natural, algo que tenemos que hacer todos los días. Si no, podemos presentar irritabilidad, podemos estar enojados siempre, o incluso nos puede llevar a la muerte. Eso nadie lo discute. Son actos que nosotros hacemos porque somos humanos. Pero ¿qué pasa si nos dormimos en el trabajo, en un vehículo que estamos manejando, o en una hora en donde deberíamos estar haciendo otra actividad? Ese tipo de actos pueden modificar o extinguir, bueno, pueden crear, modificar o extinguir derechos. Si yo me quedo dormido mientras estoy manejando, puedo provocar un accidente,
o incluso puedo hacer daños a propiedad ajena. Y ese tipo de situaciones son los que son relevantes y muy importantes para el derecho. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones se encuentran contempladas en las normas, y en esas normas establecen un vínculo, una relación entre toda la sociedad o nosotros como individuos, que nos obligan o nos dan derechos. No es malo nuestro actuar. En principio de cuentas, nosotros como seres humanos es nuestra naturaleza realizar cosas. El problema es cuando existe una limitación, una extinción, una modificación, una creación de derechos. Bueno, creación estaría mejor para nosotros, pero cuando es una modificación o extinción de derechos, ya es donde se complican las cosas, o bien pueden beneficiarnos. Repito, no está mal cantar, es correcto, o incluso nuestra naturaleza también nos permite cantar. El problema es que cantes a las 3 de la mañana y cantes de tal manera de que despiertes a los vecinos. ¿Qué va a implicar? Pues que van a hablar a la policía y van a hacer que la persona se calle. ¿Por qué? Estás extinguiendo o estás modificando un derecho de otra persona. Ahora bien, para que estos actos puedan realizar la creación, modificación o extinción de derechos, primero tiene que haber una voluntad y conciencia. Y ustedes me dirán, pues si estaba dormida una persona, pues porque se le podría castigar. O bien se le podría haber involucrado alguna modificación a sus derechos. Pero resulta ser de que antes de dormirse, la persona tenía la voluntad y conciencia de que si se quedaba dormida, podría tener alguna repercusión o algún perjuicio en sus derechos o en el de los demás. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos, valga la redundancia, actos humanos. Pero para lo que nos va a interesar respecto a nuestra materia son aquellos actos jurídicos, aquellos actos que nosotros realicemos voluntaria y conscientemente que puedan hacer alguna modificación, una creación o una extinción de derechos de tipo jurídico. Ahora bien, a través de este acto se producirá, vamos de nuevo, a través de este acto se producirá, ya sea en las cosas o en el mundo exterior, una modificación, porque así lo dispone el ordenamiento jurídico que corresponda, generando lo que se conoce como consecuencias jurídicas. Entonces, si nosotros hicimos todo esto y hubo una modificación al mundo exterior, esto va a tener consecuencias jurídicas, pueden ser buenas o pueden ser malas. Y esto nos llevará a nuestra definición de un acto jurídico, que será la manifestación de voluntades con el claro objetivo de generar consecuencias de derecho. Ahora bien, si existen actos jurídicos, pues también se pueden clasificar estos actos. Pueden ser actos jurídicos cuando me pagan el aguinaldo, cuando yo pago el aguinaldo, cuando vendo una casa, cuando compro alguna acción en una sociedad, cuando vendo un carro, en fin, existen varios actos humanos jurídicos, de los cuales los podemos clasificar en civiles, en laborales, en administrativos, pero para el caso que nos interesa es en actos de comercio en materia mercantil. Pues bien, el derecho mercantil gira en torno al concepto de acto de comercio, que debe entenderse, mejor dicho, y cómo se debe de entender por acto de comercio. Y aquí existen un montón de problemas en la doctrina, porque no se ha podido resolver satisfactoriamente con base a muchos autores. No tenemos así como a ciencia cierta cómo definir un acto de comercio como un concepto único para definir tal figura jurídica. ¿Y por qué esta situación? Si se fijan, nosotros tenemos lo que es la compraventa, pero a través de la historia el concepto de compraventa se ha manejado de diferentes formas, en tiempos, en situaciones, en modalidades, y ya hay una gran variedad de compraventas
que no lo podemos consolidar en una sola definición. ¿Por qué? Al principio de los tiempos, cuando se empezó a hacer lo que le llamamos trueque, pues era muy sencillo. De manera física, una persona tenía un objeto y se lo intercambiaba a la otra persona y ambos tenían algún costo-beneficio. En este caso, uno obtenía lo que quería y el otro también. Posteriormente, se podían hacer las compraventas por representación o a distancia, o una distancia a lo mejor de una ciudad a otra, luego de un estado a otro, y luego quien hizo la compraventa lo hizo a través de un representante, y luego lo hizo a través de un representante con otro representante, y esos dos representantes estaban de manera física juntas, pero podían ser después, esas dos representantes podían estar en un país, en una ciudad con otra ciudad, en un país con otro país, y así sucesivamente. Si se fijan, se empieza a complicar esto de la compraventa. Ya no es el simple te cambio esto por esto y lo estoy viendo a la persona. Ya hay muchas vías y hay muchas opciones de realizar las compraventas. Ahora, por favor, ¿cómo definimos esto? Lo que les acabo de decir. Si hay una infinidad de formas de realizar una compraventa, ¿cómo lo definimos en una sola frase, en un solo párrafo? Así, nuestros autores se han quebrado la cabeza al tratar de responder esta pregunta. Y véanlo en los libros, no van a tener una definición como tal. Al final van a llegar a lo que yo siempre hago. Bueno, tradicionalmente, de todas esas personas que les dije, bueno, de todos los autores, tradicionalmente tenemos una sola frase. Pero ojo, esta no implica, no cumple con todos los requisitos de lo que podríamos definir como un acto de comercio. Pero es el estándar que tenemos. Es todo acto de intermediación en el cambio con ánimo de lucro. Repito, es todo acto de intermediación en el cambio con ánimo de lucro. Pero se queda corto esta frase, porque aquí puede caber también actos de intermediación que son ilícitos, que son lícitos. No habla sobre la participación de las personas. En fin, posteriormente está nuestro ministro, exministro Góngora Pimentel, que por su parte lo define diciendo que es la expresión de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos dentro del ámbito de la realidad reservada a la regulación de la legislación mercantil. Y ustedes dirán, bueno, estamos de acuerdo en todo lo que nos acaba de decir, o todo lo que dice ahí, y lo podríamos tomar como una definición. El problema es que lo acota a la regulación, a la legislación mercantil. ¿Y qué creen? Hay muchos actos de comercio actuales que no se encuentran en nuestra legislación mercantil, e incluso están señalados como atípicos. Y nos quedamos otra vez con nuestra pregunta, ¿qué son actos de comercio? Seguimos con nuestra duda. Ya después, al realizar un análisis de nuestro derecho mercantil vigente, particularmente el mencionado en el artículo 75 de nuestro Código de Comercio, que un momento más vamos a revisar, siguiendo la doctrina por Roberto Mantilla Molina, que es uno de los juristas en materia de derecho mercantil, encontramos que así como existen actos esenciales civiles, es decir, que nunca y bajo ninguna circunstancia pueden ser regidos por el derecho mercantil, como los derechos de familia o de matrimonio, en este caso le llaman verbigracia al matrimonio, parentesco, divorcio, etc. También existen actos que siempre y necesariamente han de ser reglamentados por el derecho mercantil. Tales son los actos denominados absolutamente mercantiles, cuya mercantilidad no está sujeta a condición alguna y son comerciales en todos los casos sin importar la finalidad perseguida o el sujeto que los realice, de tal manera que la ley es categórica al referirse a ellos, imputándoles la calidad de mercantiles. Y está muy bonita esta frase, pero si se fijan, nunca nos dijo
cuáles son los ejemplos de lo que es los actos mercantiles, que son esencialmente y referidos como tales. Si nos dijo que lo que son en el derecho civil, pues podemos encontrar el derecho familiar. Y si se ven claramente, pues el matrimonio no se puede hacer una compraventa o el parentesco no se puede obtener a través de lucro, ni el divorcio, en fin, no puede. Esto sería aberrante señalar que fueran derecho mercantil. En cambio, en materia mercantil hay muchos actos, o la mayoría de los actos que se encuentran ahí, se pueden ver tanto en materia civil como en materia mercantil. ¿Y cuáles son estos? Cuando ustedes compran una casa, pues es un acto civil, porque ustedes son civiles. Y cuando lo compra un comerciante, es una compraventa, y sin embargo sigue siendo un acto civil y también puede ser un acto mercantil. Entonces, ¿qué es lo que hace que un acto de comercio sea precisamente un acto de comercio, de materia mercantil? Como nadie hasta la fecha me ha dado una definición, salvo las que ya vimos, y que son las que más o menos se pueden utilizar como posible solución a una definición, la verdad es que como buenos abogados nos vamos a tener a lo que dice nuestra ley, en este caso nuestro Código de Comercio. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Código de Comercio? Para empezar, y para tenerlo en cuenta, los actos de comercio son los que realizan los comerciantes en nuestro país. Y ustedes me dirán, wow, qué grande definición, no hombre, qué bárbaro. Y sí, suena muy absurdo, pero es que en nuestro código señala quiénes son comerciantes. En particular, el Código de Comercio, en su primera sección, habla de que serán comerciantes aquellas personas con capacidad legal hacen del comercio su actividad cotidiana para obtener un lucro. Y esto es lo que nos hace diferentes los civiles con los mercantiles, con los comerciantes. Es decir, uno como persona, ¿cuántas veces, uno como común y corriente, cuántas veces va a realizar la compra de una casa? A mí en lo particular, he comprado una y voy a terminar de pagarla en 30 años, si bien me va. Y dudo mucho que vuelva a realizar otra compra de otra casa. Es más, a lo mejor nunca en mi vida voy a tener el suficiente crédito como para obtener otra casa. En cambio, existen los comerciantes o otras personas que cuántas veces compran una casa en un día. Unas 3, 4. Si se fijan, esa persona, su vida va a estar dedicada a estar comprando casas. ¿Para qué? Si yo compro una casa en 1,000,000 y la vendo en 1,500,000 pesos, ya obtuve un lucro de 500,000 pesos. Y el día siguiente voy a hacer lo mismo en otra casa, y así sucesivamente. Voy a hacer este tipo de compraventas, las voy a hacer habituales a mi vida. Es decir, voy a vivir de esto. Si no hago esto, no voy a subsistir. Y eso es lo más importante para definir qué es un acto de comercio y cómo se diferencia en otros tipos de actos. Así también, si voy a comprar un carro, voy a comprar un carro en mi vida, o a lo mejor dos, si me alcanza, pero ya con la casa pues ya no pude. Pero ya no voy a volver a realizarlo. Va a ser una sola compra de ese tipo de bienes. En cambio existe gente, pues existen lotes de venta de carros, en donde todos los días se está vendiendo uno o dos. La persona va a estar tratando de venderlos y lo va a hacer de su vida cotidiana. Ahora bien, respecto a los actos de comercio, solamente van a ser aquellos que lo realice un comerciante con las características que les acabo de decir, es decir, de que hagan de su vida habitual la compraventa o actos de comercio. Entonces, estas personas que hacen de su vida cotidiana
el comercio y que realicen los siguientes actos, se entenderá que son actos de comercio. No sé si me deben entender, estuvo muy revolujado, pero ahorita lo podemos solucionar. Entonces, estas personas que les llamamos comerciantes, que realicen estos actos, como lo son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación, lo que les decía de las casas. Si lo hago diario y aparte estoy tratando de obtener algún tipo de beneficio, si me costó 1,000,000 y ahora son 1,500,000, esa especulación y de obtención de 500,000 pesos extra, eso se entenderá que es de comercio. Así como lo de mantenimientos, artículos, muebles o de mercancías, sean en estado natural, sean después de trabajados o labrados. Y esto me remota a los tianguis, en donde pues prácticamente ahí nos venden lo que son las frutas y verduras en su estado natural, o bien puede ser una compraventa de aquellas frutas que fueron enlatadas o que fueron procesadas. Asimismo, también se reputará como actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial, lo que les acabo de decir. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Entonces, ya con que se hable de porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, son actos de comercio. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio, como los certificados de la Tesorería Nacional o los CETES, bueno, obviamente los CETES, así también las empresas de abastecimiento y suministros, las empresas de construcción y de trabajos públicos y privados, las empresas de fabricación y manufacturas, las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo, las librerías, las empresas de comisiones, de agencias de oficinas, de negocios comerciales, casas de empeño, las empresas de espectáculos públicos, también se determinará como actos de comercio, operaciones de comisiones mercantiles, operaciones de mediación de negocios mercantiles, los famosos brokers, las operaciones de bancos, todos los contratos relativos al comercio marítimo y de navegación, tanto interior como exterior, los contratos de seguros de toda especie, todo tipo de seguro de vida, de carro, de casa, de gastos médicos, en fin. Los depósitos por causa de comercio, depósitos en los almacenes generales, todos los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, los vales u otros títulos a la orden o al portador, las obligaciones entre comerciantes y banqueros, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne el comercio donde se encuentre el negociante, de los que tienen a su servicio, es decir, los dependientes, la enajenación de los que realice el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo, llámense los campesinos, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y cualesquiera otros actos de naturaleza análogas a los expresados en este código. Todos esos son actos de comercio. Pero no se preocupen, si no saben si son actos de comercio o no, cuando exista algún tipo de problema o algún juicio, no se preocupen, el árbitro judicial, llámese el juez, les va a definir si es de materia mercantil o si es de materia civil. En este caso lo que va a hacer es emitir un acuerdo diciéndoles de que no ha lugar al juzgado debido a que no corresponde a su competencia, sino que en materia civil o mercantil, dependiendo de lo que diga el juez, y les deja a salvo los derechos para aplicarlos en el otro juzgado, en el otro tipo de materia. En este caso también, y es muy importante señalar que no todos los actos de comercio que se señalaron anteriormente le aplicarán para el comerciante. Acuérdense que también, quitando que sea comerciante, saliendo de la oficina o del local,
llega a su casa y se convierte en civil. Es decir, una vez que termina el trabajo de su vida diaria, sale de su trabajo y imagínense que se quitó el traje de comerciante y ahorita tiene su traje de civil. Entonces, todo lo que compre como si fuera civil, es decir, lo que utilice para su uso o consumo, o los de su familia, no se consideran de actos mercantiles. ¿Ok?